sus Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 2 hasta el verso 20. Entonces, hermanos, vámonos al libro del profeta Daniel, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 20. La lectura bíblica, hermanos, se va a desarrollar en la versión de la Reina Valera, y la prédica también se va a desarrollar en dicha versión. La mayoría, me parece, tenemos la Reina Valera, así que vamos a poder hacer el seguimiento a la lectura verso a verso. Bien, hermanos, entonces repito una vez más la palabra del Señor. Vamos a leer ahora en Daniel capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 20. Bien, y quisiera verificar si ya todos lo han ubicado, hermanos. Amén, muy bien, hermanos, amén. Gracias, hermano Juan. ¿Quién más dice amén, hermanos? Muy bien, creo que todos, hermanos, ya tenemos la cita bíblica. Bien, atentos, hermanos, el Señor dice así en su palabra: los reyes del norte y del sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella a los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder.
Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra que acabamos de leer. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones frente a la majestad de tu palabra, y por esa razón, Señor, suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Pon en nosotros, Señor, un corazón obediente, un corazón dispuesto y sensible a tu palabra, de manera que podamos, por amor, obedecerte a ti, Señor, y vivir según tu evangelio expuesta, Señor, aquí en este libro del profeta Daniel. Enséñanos, Padre, es nuestra súplica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, falta poco, hermanos, para concluir este libro del profeta Daniel. En esta mañana vamos a hablar acerca de la lucha por la supremacía mundial bajo la soberanía de Dios. Repito el título de nuestra meditación. La lucha, el conflicto, el enfrentamiento por la supremacía mundial bajo la soberanía de Dios. Y para entender, hermanos, cómo es este conflicto, para poder comprender cómo es que el ser humano, guiado por sus anhelos, guiado por sus deseos, por sus pasiones, vive en enfrentamiento, vive en lucha y en guerra. Para entender todo esto, hermanos, he dividido en tres partes, en tres segmentos nuestra meditación. Primero vamos a hablar sobre la soberanía de Dios, sobre la lucha de estos reinos. La soberanía de Dios sobre la lucha de estos reinos. En segundo lugar, hablaremos también, hermanos, sobre esta supremacía. La supremacía de los reinos humanos es efímera, tiene fecha de caducidad. Y en tercer lugar, hermanos, estaremos hablando acerca de que esta lucha de estos reinos humanos se va a prolongar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta lucha por el poder, esta lucha por la hegemonía de los seres humanos va a continuar hasta que Cristo Jesús en su segunda venida ponga punto final, hermanos, a la locura de la humanidad, a la necedad del hombre. El Señor va a venir y Él va a establecer y va a consumar su reino de paz, su reino de justicia, auténtica justicia y auténtica paz. Bien, hermanos, entonces sobre esto estaremos reflexionando y recordando, hermanos, el contexto. El domingo pasado ya nuestro hermano Juan Carlos Tobar ha predicado el capítulo 10 de este libro, y recordar nada más con ustedes, hermanos, que Daniel era un servidor de Dios dedicado a la oración. Si algo, hermanos, está en nuestras mentes cada vez que escuchamos el nombre del profeta Daniel, estoy seguro que la primera escena que viene a nuestra mente es Daniel entre los leones, ¿verdad? Esa es la primera escena que viene a nuestra mente, porque así era la vida de Daniel. Daniel, hermanos, se dedicaba a la oración. Daniel buscaba incesantemente, hermanos, a Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Y Daniel había estudiado ya el libro del profeta Jeremías, Daniel había estudiado también el libro del profeta Ezequiel, Daniel había estudiado, hermanos, también el libro de Moisés, el Pentateuco, y producto de su estudio, Daniel comprendió, hermanos, que esta calamidad que estaba sufriendo Israel, este cautiverio de 70 años, era producto de su desobediencia a Dios, era producto de su idolatría. Daniel había comprendido también, hermanos, que esta disciplina de Dios a su pueblo iba a durar 70 años. Por eso Daniel, hermanos, estaba orando incesantemente a Dios.
Ahora, hermanos, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. Recordar también, hermanos, con ustedes, que ya es el tercer año del reinado de Ciro. Y cuando Ciro ingresó al gobierno, en su primer año, una de sus primeras acciones fue establecer un edicto con el que daba la libertad al pueblo judío. Y ese edicto, hermanos, está en el libro de Esdras, en el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 4. Les voy a pedir, hermanos, por favor, tomar nota en sus boletines. Tal vez buscando se van a demorar, así que prefiero, hermanos, que tomen nota. Yo voy a leer este pasaje. En Esdras, capítulo 1, verso del 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, en el primer año de Ciro se dio este edicto, y el pueblo de Israel regresó, hermanos, a Jerusalén. Pero no regresaron todos, regresaron un promedio de aproximadamente 42.300 personas. Regresaron, hermanos, para iniciar la construcción del templo, iniciar la construcción de la ciudad de Jerusalén. Pero entonces, ¿por qué Daniel está orando? Es más, aquí el capítulo 10 que ya predicó el hermano Juan Carlos, el capítulo 10 nos dice que por 21 días Daniel estuvo ayunando porque tenía profundo dolor en el corazón. ¿Por qué? Si ya el pueblo había regresado, ¿por qué estaba triste Daniel? ¿Saben, hermanos, cuál era la razón? La razón es que el pueblo de Dios había encontrado oposición. Mientras construían el templo de nuestro Señor, los samaritanos empezaron a oponerse, y muchos otros pueblos, y la obra se detuvo. Entonces, esto llegó a oídos de Daniel, y Daniel seguía orando al Señor. En síntesis, Daniel oraba para que Dios responda y Dios pueda establecer por fin la paz a su pueblo. Pero sorprendentemente el Señor, a través de esta visión, le va a explicar a Daniel que las aflicciones, las pruebas, el conflicto, el dolor y la persecución para su pueblo no va a terminar todavía. Y que ese conflicto, hermanos, y esa persecución al pueblo del Señor se va a prolongar en el tiempo. Y de eso básicamente está hablando aquí en el capítulo 11. En otras palabras, Dios le está revelando todo esto a su hijo, a su siervo Daniel, para que Daniel ore con más intensidad y más precisión por su pueblo. Y hablando de la soberanía de Dios, hermanos, que es el primer punto de nuestro mensaje, que abarca desde el versículo 2 hasta el versículo 4. ¿Qué entendemos por soberanía de Dios? ¿Qué exactamente es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios, hermanos, quiere decir que nuestro Dios es la máxima autoridad, es la autoridad suprema sobre el universo. Y Él es poderoso sobre cualquier fuerza en esta tierra. Repito, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando, hermanos, estamos afirmando que nuestro Dios es la máxima autoridad. Y que cualquier tipo de autoridad que exista aquí en la tierra, hermanos, cualquier tipo de autoridad se sujeta a Dios. Existe o bien porque Dios lo ha establecido
o bien porque Dios ha permitido que ese reino exista. De otra manera no existiría, hermanos, ningún reino en esta tierra. No hay nada en este mundo que sea autónomo a la voluntad de Dios. Todo se sujeta a Dios, hermanos. Dios es la máxima autoridad. ¿Cómo así Ciro llegó a ser rey en Persia? Si decimos que Dios es soberano y que Dios es el que ordena para que las personas sean reyes, es Dios, hermanos, el que ha escogido a este hombre Ciro para que sea rey. En Isaías capítulo 44, versículo 28, allí claramente el Señor va a hablar de este hombre de Ciro, muchísimos años antes que incluso nazca este hombre Ciro. El profeta Isaías habla. Isaías 44, 28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Isaías 45, verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios está afirmando aquí que él le dio la facultad a Ciro, que Dios le ha dado la autorización a Ciro para ser rey. Si Ciro consiguió ser un hombre poderoso, si él logró que su imperio persa crezca, no fue debido a su inteligencia militar, no fue debido a sus valientes soldados de su ejército, no fue porque sus ídolos, sus dioses le hayan bendecido y por eso él prosperó. No, hermanos, fue porque Dios se lo permitió. Y Dios le permitió a Ciro, hermanos, colocarse como rey por amor a su pueblo. Dios va a utilizar a este Ciro para que decrete la liberación de los israelitas. Por eso en Isaías 45, 4 dice, por amor a mi siervo Jacob, por amor a mi siervo Jacob, es decir, a Israel. Dios dice, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, aunque no me conociste. Aquí está la soberanía de Dios. Dios escoge a este rey pagano, Dios escoge a este hombre mundano, Dios le permite llegar al poder. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objeto? Para beneficiar a su pueblo, a Israel. A veces, hermanos, nosotros, los seres humanos, podemos llegar a pensar que las cosas que tenemos, los logros que hemos obtenido, hermanos, son producto meramente de nuestro esfuerzo, de nuestra sabiduría, de nuestro ingenio, de nuestro dinero. Pero en el fondo, hermanos, no es así. Cualquier cosa que podamos obtener es porque Dios en su voluntad nos permite tener. Si tenemos vida, hermanos, y podemos respirar esta mañana, es porque Dios nos da pulmones para respirar, Él nos da oxígeno. ¿Qué pasaría si Dios decidiera en este instante, hermanos, quitarnos el oxígeno? ¿Qué pasaría con todos nosotros? Muerte súbita. Entonces, hermanos, Dios soberanamente ha permitido que este Ciro sea rey para beneficiar a su pueblo. Por eso aquí en Daniel, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, Dios va a hacer un resumen de lo que va a suceder después. Y ni siquiera Dios va a mencionar los nombres de los reyes que van a venir posteriormente, pero Dios va a mostrar la lucha encarnizada que van a realizar estos reyes. En el versículo 2 dice, Daniel 11:2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia. ¿Cuáles son esos reyes? La historia universal nos dice, hermanos, que esos 3 reyes en Persia fueron Cambises, Pseudo-Esmirnes, el segundo rey, y el tercer rey, Darío Gistapes. No se preocupen en tomar nota, hermanos. Ustedes pueden buscar en libros de historia universal y ahí está, hermanos. Porque lo que aquí Dios le está revelando a Daniel se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Esta es la profecía de Dios que se cumplió en la historia universal. Pero Dios le dice a Daniel, aparte de Ciro vendrán otros 3 reyes. Y aparecerá un 4.º rey, dice la Biblia. Y dice en el verso 2, en la mitad dice, y el 4.º se hará de grandes riquezas más que todos ellos,
y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y este cuarto rey, hermanos, este cuarto rey es el rey Jerjes, el persa Jerjes, que en la Biblia se conoce con el nombre de el rey Asuero. Y la historia de Asuero, del rey Asuero, está en el libro de Esther. Allí lo podemos encontrar. Pues, ¿qué había pasado con Asuero o con Jerjes? Dice la Biblia que se enriqueció, que prosperó militarmente, prosperó económicamente, hizo banquetes, hizo fiestas, con el objetivo de conquistar a las ciudades autónomas, los pueblos autónomos de Grecia, porque en esa época el imperio griego todavía no estaba unificado, eran apenas ciudades, pueblos independientes, Atenas por un lado, Esparta por otro lado, ¿no? Y así estaban los pueblos. Entonces este Jerjes, o Asuero como llama la Biblia, elaboró su plan de ataque. El resultado de este ataque, hermanos, fue un fracaso rotundo. Jerjes fracasó. Años después, el imperio griego empezó a unificarse, las ciudades se unificaron y formaron pues el imperio macedónico o imperio griego. Y a la cabeza de este poderoso imperio estaba este famoso rey, universalmente famoso, hermanos, Alejandro Magno. Y de él habla en el versículo 3, dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Noten esta dinámica. Estos reyes se dedican solamente a pelear. Confían en sus riquezas. Quieren más riqueza. Tienen hambre de poder, hambre de dinero, oro, plata, territorios, esclavos. Están enfrentándose, hermanos, entre ellos. En el versículo 4 dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No importa, hermanos, estos reyes pueden crecer, pueden engrandecerse, y eso sucedió con Alejandro Magno, con Alejandro el Grande. A su tierna edad, hermanos, 20, 22 años, se convirtió en un general, poderoso general. Ustedes lo pueden leer, hermanos, en los libros de Historia Universal. Ahí se narra ampliamente de las hazañas de este general formidable, uno de los más grandes generales que existió sobre la faz de la tierra. Pero él no conocía a Dios. Era un hombre grande para su momento. A los ojos de la Historia Universal, Alejandro Magno es el Alejandro Magno, es un hombre grande, imponente. Ha dejado huella en la civilización occidental. Pero en la mente y la mirada de Dios, Dios ni siquiera menciona su nombre aquí, hermanos. Ni siquiera menciona el nombre de este Alejandro Magno. Porque a los ojos de Dios, los grandes de esta tierra, por más poderosos, por más influyentes que puedan ser, pero viven sin Cristo, no tienen ningún significado para nuestro Señor. Pero en la historia universal, claro, que tiene su valor y su significado. Entonces estos reyes, hermanos, se levantan para lograr sus objetivos. Pero ¿qué pasó con Alejandro Magno, hermanos? Miren, este hombre poderoso, dueño del mundo, dice la historia que murió a los 33 años. Murió joven. Y no tuvo tiempo para acomodar a ninguno de sus descendientes como sucesor en su corona, en su trono. Murió sin dejar sucesor. Y su poderoso imperio, que él había conseguido con tanto esfuerzo y dedicación, ni siquiera lo pudo disfrutar, ni siquiera pudo gozar de su poderoso y vasto imperio, que se tuvo que dividir en 4 facciones. De estas 4 facciones, hay 2 facciones o 2 reinos de los que este capítulo 11 nos está hablando, cuando dice el reino del norte y el reino del sur. Y para poder entender, hermanos, voy a decirles que el reino del norte es el reino de los Seleucida, así se llama. El reino del norte se llama el reino de los Seleucida, en honor a Seleucido, ¿no? Uno de los generales de Alejandro Magno. Y bueno, la capital está en Siria. El reino del sur, hermanos, o también llamado el reino de Egipto, es el reino de los Ptolomeos. Seguramente suena ese nombre Ptolomeo en nuestra mente, ¿verdad?
Entonces el reino del sur es el reino de los Ptolomeos, en honor al general Ptolomeo, general de Alejandro Magno. Entonces los Ptolomeos y los Seleucidas empezaron a enfrentarse por el poder. Estos reinos empiezan a luchar. Y de eso está hablando desde el versículo 6 hasta el versículo 20 que hemos leído. Es solamente un relato, hermanos, de la lucha, de la pugna que entre estos dos reinos se desarrolla. Y con eso vamos a pasar a nuestro segundo punto. El segundo punto de nuestra prédica lleva por título: la supremacía de los reinos humanos es efímera. La supremacía que ellos pueden lograr es efímera. El éxito militar, el éxito económico que estos hombres van a lograr, porque lo van a lograr, hermanos, no es que no lo van a lograr, sí van a lograr su cometido, pero es fugaz. Es más, recordando a Alejandro Magno, hermanos, a los 33 años se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra. ¿Pudo disfrutar de su poder? ¿Pudo disfrutar de sus conquistas? Murió, hermanos, murió. Así es, estos reyes, los Ptolomeos, los Seleucidas, van a pelearse, hermanos, y van a lograr su cometido. Por ejemplo, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, tenemos la victoria de los Ptolomeos. Los Ptolomeos se hacen muy fuertes. Ahora, hermanos, y es fácil comprender esto porque en el reino de los Ptolomeos casi todos los reyes se llaman Ptolomeos. Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III. Es que eran muy ególatras, querían que su nombre perdure, ¿no? y tenían el mismo nombre. Lo mismo sucedía en el reino del norte. Los Seleucidas tenían como nombre Seleucida, o también se llamaban Antíoco, Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III. Les gustaban esos nombres, ¿no? Entonces, en el versículo 5 dice: y se hará fuerte el rey del sur, o sea, los Ptolomeos, se van a hacer fuerte. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Entendemos que este príncipe es una referencia a uno de los Seleucidas, al rey del norte, y eso dice en el verso 6: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur, es decir, de los Ptolomeos, vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué había sucedido, hermanos? Lo que acabo de leer voy a explicar, y es digna, hermanos, es digna esto de ser el guión de una telenovela, porque aquí vamos a ver cómo una especie de telenovela se desarrolla en el versículo 6. ¿Qué había sucedido? Sucede, hermanos, que el rey del sur, en este caso de los Ptolomeos, este rey Ptolomeo Filadelfo, quería engrandecer su reino y quería mantener su reino en paz. Ellos buscaban también la paz. Decía, mucho peleamos, queremos estar en paz. Entonces este hombre Ptolomeo Filadelfo se casa con la hija del rey Antíoco II. Antíoco era el rey de los Seleucidas. Entonces este Antíoco II, para hacer una alianza, entrega a su hija llamada Berenice para casarse con Ptolomeo Filadelfo. Pero Ptolomeo Filadelfo ya era un hombre casado. Su esposa se llamaba Laodice o Laodicea, ¿no? Algunos historiadores dicen que así se llamaba, ¿no? Laodicea se llamaba la esposa, la reina de este Ptolomeo Filadelfo. Pero Antíoco le dice, bueno, te voy a dar a mi hija, pero tienes que divorciarte de tu esposa y cásate con mi hija, y así vamos a firmar el acta de la paz, para no pelearnos, pues. Bueno, este Ptolomeo Filadelfo deja a su esposa y se casa con Berenice. Pero ¿qué sucede? Después el hombre dice, no, Berenice, no amo a Berenice, amo a mi antigua esposa. Así que deja a Berenice y se va con su antigua esposa. La antigua esposa, la Odisea, le recibe, pero en su corazón tiene resentimiento para su esposo, para Ptolomeo Filadelfo. No perdona la traición. ¿Y qué hace esta mujer, la Odisea? ¿Qué hace? A su esposo, Ptolomeo Filadelfo,
le envenena. Mata a Ptolomeo Filadelfo, también manda a asesinar a su ex esposa, a Berenice, y también mata a asesinar a su hijo. Y no se consigue la paz y se desata una vez más la guerra. Así sucede, hermanos, en este mundo. Cuando los seres humanos, cuando las fuerzas humanas, el poder humano trata de conseguir sus objetivos, muchas veces van a buscar hacer alianzas. Pero estas alianzas podrán prosperar, hermanos. No prosperan. Antíoco II quería hacer la alianza con Ptolomeo Filadelfo, dando a su hija en matrimonio, pero no consiguió porque mataron a su hija, mataron a su yerno y al final él mismo murió, llegaron otros reyes y la guerra continuaba, hermanos, la guerra continuaba. Versículo 7 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Versículo 8: y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él en contra el rey del norte. Imagínense, hermanos, aquí los Ptolomeos incluso llevan los ídolos de los Seleucidas a Egipto. Y esto es con un tono de burla, porque ni siquiera los dioses, estos ídolos, pudieron defenderse. Estos ídolos que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no pueden hacer ninguna acción, al final simplemente están ahí como pelota de ping pong, pasando de un reino a otro reino. Y con eso este rey del sur, los Ptolomeos, están demostrando que tienen poder incluso sobre los ídolos de estos reyes de los Seleucidas. Pero ¿qué tiene toda esta historia que ver con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver todo esto? En Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, para contextualizar a nuestros tiempos. Santiago capítulo 4, 1 y 2 nos habla, hermanos, del origen de las guerras. Nos explica, hermanos, de dónde surgen los pleitos. Y dice Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es el deseo de todas las pasiones insatisfechas lo que origina las guerras, según lo que dice Santiago. Es ese apetito, es ese hambre por la supremacía, es ese deseo por el dinero, es ese deseo por el poder, ese es el deseo por la fama que el ser humano tiene. Sin darse cuenta, hermanos, el ser humano, que su vida es efímera. Es cierto, aquí los Ptolomeos han logrado muchas victorias. Los Seleucidas también lograrán sus propias victorias. Y al final, estos reyes, por más encumbrados que hayan logrado ser, por más poderosos que hayan logrado ser, están muertos. Ahora están polvo de la tierra. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, Primera de Pedro 1, 24, en la NBI dice: porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Así es, hermanos, la vida del ser humano. El logro, el poder, la influencia, todo lo que estos reyes Ptolomeos, Seleucidas hayan podido lograr, hermanos, es simplemente como hierba del campo. Hoy en día, hermanos, ¿existen estos Ptolomeos? ¿Existen estos Seleucidas? No existe, hermanos. Solo quedan sus nombres registrados en la historia universal. Su gloria y el poder que ellos tenían fue fugaz, fue efímero. De esa misma manera, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos advierte a todos nosotros que la grandeza del ser humano, lo que nosotros podamos conseguir, nos acompaña mientras estamos en esta vida. Una vez que llega la muerte, hermanos, no podemos llevar nada. Yo me pongo a pensar, hermanos, en lo que pasó con Alejandro Magno una vez que murió. ¿Qué pasó con su cuerpo? La historia dice que uno de sus generales robó su cuerpo, lo sacó de su tumba para llevarlo a otro lugar, al cuerpo de Alejandro Magno, donde se convirtió pues en polvo de tierra.
Comparemos el polvo de tierra de Alejandro Magno con el polvo de la tierra de cualquier indigente, de cualquier hombre pobre. ¿Acaso las cenizas de Alejandro Magno son más extraordinarias después de muerto? Es lo mismo que la de un pobre hombre mendigo que puede morirse en la calle, es lo mismo. ¿A dónde fue toda la gloria y el poder de Alejandro Magno? ¿A dónde fue la gloria y el poder de los Ptolomeos, de los Seleucidas? Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Repito, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿De quién está hablando aquí? En el verso 17 está hablando del matrimonio que se ha generado entre Ptolomeo Epífanes, el rey del sur, con Cleopatra I, hija de Antíoco el Grande. Esta Cleopatra I es la tatarabuela de Cleopatra VII. ¿Y quién era Cleopatra VII, hermanos? Era la famosa Cleopatra que pudo engatusar a estos generales romanos. Esta mujer que al final fue la reina en Egipto, viene de esta dinastía, de la dinastía de los Ptolomeos. Pero cuenta la historia que este matrimonio se hizo con un objetivo, ¿no? Que Ptolomeo Epífanes, ¿no?, se casó con la hija de Antíoco el Grande con la finalidad de que Antíoco el Grande utilice a Cleopatra primero, para que Cleopatra engatuse a su esposo y al final logre vencer a los Ptolomeos. La historia dice que Cleopatra se enamoró de su esposo y se puso en contra de su padre, o sea, fracasó el plan de Antíoco, fracasó, ¿no? Esto entonces, hermanos, nos lleva a nosotros a comprender que no importa que los poderes humanos consigan sus objetivos, ¿de qué sirve si al final pierden su vida? Por eso el Señor Jesucristo decía en Lucas 9:25, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Con esto vamos a pasar al tercer punto de nuestra meditación, de cómo esta lucha, hermanos, de los Ptolomeos y los Seleucidas se va a prolongar, hermanos, afectando al pueblo de Dios. Porque miren, el reino de los Seleucidas estaba al norte, el reino de los Ptolomeos al sur, y en medio de estos dos reinos estaba la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Y cada vez que estos reyes luchaban y se golpeaban, afectaban al pueblo de los judíos. Y de eso vamos a ver también la próxima semana, hermanos. Pero fíjense, aquí en el verso 14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo. Dios le dice a Daniel, Daniel, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Está hablando aquí, hermanos, de los judíos, un grupo de judíos desobedientes que estaban hartos, hermanos, del dominio de los Ptolomeos. No querían que los Ptolomeos los dominen por más tiempo y quisieron estos judíos aliarse con los Seleucidas. Apoyaron a los Seleucidas con la esperanza de que van a tener un mejor gobierno con los Seleucidas. Los Seleucidas, hermanos, al final lograron la batalla contra los Ptolomeos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con la esperanza que tenían los israelitas de tener paz al unirse al nuevo rey? Fracasaron, porque estos Seleucidas, estos Antíocos, estos Epífanes, como se llamaban ellos, al final lograron sujetarles con mano fuerte a los judíos. Fueron más abusivos todavía con ellos en relación a los Ptolomeos. Y aquí tenemos una lección para nosotros, hermanos. No podemos poner nuestra confianza en los seres humanos. No podemos, como cristianos, confiar en que la paz en nuestra vida y en el mundo vendrá porque un presidente o porque alguna autoridad va a hacer algo extraordinario y vamos a tener paz. No podemos confiar en los seres humanos, hermanos. Por más voluntad que el hombre tenga, por más buenas intenciones que alguien pueda tener, recuerden, hermanos, que nuestra confianza debe estar únicamente establecida en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede garantizarnos a nosotros paz, aún en medio del conflicto. Y en el verso 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad,
y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. Estará en la tierra gloriosa. Cuando la Biblia dice tierra gloriosa, aquí se está refiriendo, hermanos, a la tierra de Israel. Los seleucidas llegarán a la tierra gloriosa, van a dominar la tierra gloriosa, es decir, Israel. Y vamos a ver el próximo domingo, hermanos, cómo uno de estos seleucidas, llamado Antíoco IV, Antíoco Epífanes, va a hacer estragos en Israel, va a profanar el templo de nuestro Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le dijo al final a sus discípulos cuando los discípulos le preguntaron? En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, los discípulos, hermanos, hablaron con Jesús. Le preguntaron qué señales habrá del tiempo de su venida. Y en Mateo 24, versos 6 al 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esta dinámica del conflicto entre los seres humanos. Este salvajismo entre los poderes humanos, con tal de lograr sus objetivos, sus metas de riqueza, poder, fama, siempre se ha presentado, hermanos, en la historia de los seres humanos. Y Dios le dice a Daniel: esto va a continuar, tu pueblo se va a ver afectado. El Señor Jesús nos dice a nosotros: van a escuchar rumores de guerras. Esto se va a profundizar, a acentuar aún más hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. En estos días, hermanos, sigue desarrollándose, por ejemplo, la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Sigue en desarrollo esta guerra. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Cada uno busca poder, cada uno busca hegemonía. ¿Pero a costa de qué? A costa de miles y miles de personas que están muriendo. A costa de mucha destrucción y mucha pobreza económica. Porque las guerras tienen su precio. Las guerras al final, hermanos, hacen que los países que enfrentan estas guerras se atrasen económicamente. Edificios bombardeados, hospitales destruidos, carreteras inutilizadas, generaciones que pierden, hermanos, pierden esperanzas de poder desarrollarse, huérfanos, viudas. Todo eso, hermanos, el resultado de el hambre, el apetito. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Acaso no es de vuestras pasiones? De aquí adentro, hermanos, salen los conflictos. De aquí adentro sale la guerra. ¿Y qué necesita el hombre para tener paz? Necesita al príncipe de la paz en su corazón. Necesitamos, hermanos, cada día en nuestras vidas la obra de Cristo Jesús. Solo el Señor Jesucristo traerá paz. Nadie más va a traer paz en este mundo, hermanos. Al contrario, habrá más guerras, habrá más conflicto. Y eso, hermanos, va a ser más fuerte cada día. Cada día. El Señor dijo: principio de dolores. Solamente es principio de dolores. Nos ponemos en pie, hermanos, para orar a nuestro Señor. Señor, te agradecemos por la oportunidad de leer tu palabra y poder entender, Señor, que las guerras y los conflictos siempre se han desarrollado en nuestro mundo, porque el conflicto, la guerra, empieza en el corazón del ser humano. Empieza en ese afán y ese deseo de poder, de riqueza, de honor, de alimentar el propio ego, a costa de sufrimiento, lágrima, muerte, destrucción, pobreza. Y estos conflictos van a afectar a tu pueblo, a la iglesia. Porque en el fondo, Señor, el ser humano se opone a ti, a tu verdad, a tu palabra. Y cualquier ataque en el fondo es un ataque directo contra ti, amado Señor. Por esa razón, Señor, nosotros como tu pueblo necesitamos estar preparados para esto. Ayúdanos, enséñanos, guíanos, Padre. Permítenos también ser una iglesia de oración como Daniel fue un hombre de oración. Ayúdanos a perseverar en la oración
para que tu palabra, tu evangelio se siga predicando en todas partes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.